El 1% se queda con el 82% de toda la riqueza producida a nivel mundial. El 0,1% de los americanos posee más que el 90%. Detrás de cada gran fortuna hay un delito. Seguramente escuchaste frases como estas muchas veces. Incluso intelectuales de renombre sostienen que el sistema capitalista opera en favor de los más ricos. Para el premio Nobel Muhammad Yunus, por ejemplo, la riqueza actúa como un imán, y el imán más grande atrae de forma natural a los más pequeños. Así, las fuerzas unidireccionales concentran la riqueza, haciendo que cada vez haya menos ricos y más pobres. Esto lleva a que la gente envidia naturalmente a las personas ricas, transformándose en una bomba de tiempo que destruirá todo cuanto hemos creado. Es indignante, ¿verdad? Pero, ¿y si no es cierto? Empecemos por el principio. Históricamente, más del 95% de la población vivía en la más extrema pobreza. Los ricos y privilegiados eran muy pocos. Esto cambió drásticamente en los últimos 200 años, cuando en los países que adoptaron instituciones que garantizan el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada, florecieron el comercio, la industria, la creatividad y la innovación. Esta revolución industrial aumentó la productividad de manera asombrosa. Cayeron los costos y se desató una tremenda explosión de producción de bienes y servicios, permitiendo un aumento exponencial de la población. Si nos enfocamos en los que menos tienen, veremos cómo se beneficiaron. La gran mayoría logró salir de la pobreza extrema, que se redujo del 95% al 36% en 190 años. Ese primer paso fue definitivamente el más duro, pero estuvo acompañado por un descenso dramático del hambre, de la mortalidad infantil y en todo el mundo, inclusive en los países más pobres del África. Los países anglosajones, Holanda y Suiza, fueron los primeros en escapar de la pobreza, pero poco a poco se le sumaron el resto de Europa, Argentina, Japón y los tigres asiáticos, entre otros. Naturalmente, al principio aumentó la desigualdad, porque algunos habían salido de la pobreza y otros no. Pero la brecha empezó a cerrarse rápidamente una vez que el resto empezó a insertarse en el capitalismo. En este gráfico, hecho por Hans Rosling, profesor sueco de salud global, se observa la cantidad de población según sus ingresos. En 1800, la inmensa mayoría de la población mundial vivía con menos de $1,9 por persona, ajustados por inflación. 170 años más tarde, Europa y gran parte de América habían escapado de la pobreza. El ciudadano promedio vivía con $13 por día. En China y la India, sin embargo, la inmensa mayoría de las personas seguía viviendo con menos de $1,9 y no participaban todavía del comercio internacional. En 1979, la brecha entre Estados Unidos y China era de 34 veces. Efectivamente, los países capitalistas se habían alejado. Pero para el 2019 ya no existirían dos jorobas entre países desarrollados y subdesarrollados. El 90% de la población salió de la pobreza extrema y la diferencia de ingresos promedio entre Estados Unidos y China cayó de 34 a 4 veces. La brecha entre países ricos y los países pobres que adoptaron, aunque sea parcialmente, el libre mercado, se redujo notablemente. El capitalismo es el único sistema que permite el ascenso social masivo. La población que vive con menos de $1,9 se redujo a nivel mundial de 1.900 millones en 1990 a 650 millones en el 2018. Es decir, cayó del 36% a menos del 10%, en apenas 28 años. Se trata de la más rápida disminución de la pobreza en la historia de la humanidad. Puede ser que al principio genere una mayor distancia entre países ricos y países pobres, pero en la medida que la calidad institucional de estos últimos va mejorando, el mismo sistema los empareja. Quienes atacan el sistema que destruye la pobreza lo hacen porque se enfocan en la evaluación de la riqueza del 1% más rico, sin ver la inmensa mejoría de la mayoría restante. Una vez más, los datos matan al relato.